Bienvenidos a Conversando desde la Terraza. El día de hoy está con nosotros el doctor Augusto Sánchez Sandoval, profesor de nuestra facultad y autor del libro Terrorismo del Estado. Buenos días, doctor. ¿Cómo se encuentra hoy? Querido amigo, muy bien, vengo contento a la universidad, de nuevo reinstalándonos en la vida nueva y espero tener éxito en la parte académica y seguir en la parte de investigación. Estoy seguro de que sí. Gracias. Me gustaría iniciar esta entrevista con algunas preguntas para que los universitarios lo conozcan un poco mejor. ¿Me podría hablar un poco de su formación, su trayectoria y lo que lo motiva a escribir? Claro. Mira, mi tradición en la FES Zacatlán lleva ya 40 años. Estoy como profesor y he tenido la oportunidad de ser director del programa de posgrado en Derecho aquí en la FES Zacatlán y por tiempo continuo investigador. He estado como investigador también los últimos 30 años y la productividad ha sido toda realizada dentro de la UNAM. Muy bien. Siendo más puntuales y hablando de terrorismo en el Estado, ¿de dónde nace la necesidad de escribir este libro? Que es bastante interesante y creo que toca algunas fibras en nuestra sociedad muy sensibles. Entonces, cuéntenos un poquito, por favor. El tiempo que ha pasado o que pasó en aquella oportunidad en que las dictaduras en América Latina eran flores que nacían diarias, Claro. terminó en que la vida daba temor, porque vivíamos en manos de organizaciones políticas, jurídicas y militares que ejercían ese terrorismo de Estado durante el tiempo de las dictaduras en Sudamérica. Sí. A México no le había tocado este momento. Sin embargo, pasó el tiempo y con el gobierno de Felipe Calderón comienzo a ver ese renacer de lo que ya había pasado en Colombia y en Sudamérica y Argentina, Uruguay y Centroamérica en los años 70 y 80 y 90, viene a resurgir en México con el gobierno de Felipe Calderón y su necesidad de legitimar su poder como presidente, Claro. lo lleva a firmar la Iniciativa Mérida. Con la Iniciativa Mérida, que no es un tratado, sino un compromiso administrativo, lleva a este país a la guerra. Sí. Y los Estados Unidos intervienen de todos los sistemas de inteligencia y de seguridad nacional que actúan dentro de México para evitar el paso de la droga y evitar el paso de migrantes hacia el norte. Y fue Calderón que en Wikileaks salió como un operador que buscó por todos los medios darle la primacía de la guerra y la logística de esa guerra a los Estados Unidos y a las organizaciones internas de Estados Unidos, pero operando desde México. Esto era una cesión de la soberanía y pues las consecuencias vinieron luego con un país desestructurado, corrompido, perdido en la brújula de la política nacional e internacional, y el gobierno de Peña Nieto siguió esa misma estrategia. De tal manera que cuando yo estaba viendo esos primeros pasos que ya se habían dado en Sudamérica y que se comenzaban a dar en México, comencé a buscar toda la información y a llevar como un recuento de lo que estaba pasando continuamente en todos los periódicos y revistas, principalmente La Jornada, Proceso, que fueron los únicos que dieron la información y dando seguimiento también a los procesos que se estaban denunciando en el pasado y cómo se repetían y cómo daban seguimiento a la noticia hasta que se sabía si hubo o no una masacre o 10 masacres o 100 masacres. En el libro de Terrorismo de Estado muestro por lo menos 60 masacres que se realizaron durante los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto. Muy bien. Igualmente las muertes extrajudiciales. Y como consecuencia de todo ello, hoy estamos descubriendo más de 6,000 fosas clandestinas
que están regadas en todo el territorio. Y esto implica que había un sistema de acuerdo de las autoridades municipales, estatales y federales para barrer, hacer como tierra arrasada en sectores donde había delincuencia organizada o se presumía que había delincuencia organizada, pero no para acabar con la delincuencia organizada. El problema fue para coadyuvar y hacer parte del negocio de la delincuencia organizada, controlar medios de producción, controlar dineros y el lavado respectivo de ese blanqueo de dinero que hay necesidad de hacer para que el sistema económico de la delincuencia organizada fluya, y fluya a nivel económico, político y de connivencia, porque también hubo ese proceso, una connivencia del gobierno con las organizaciones delincuenciales, del ejército con las organizaciones delincuenciales, con el huachicol, los militares que eran los encargados de cuidar la seguridad nacional mexicana, entrampados con la delincuencia organizada transnacional. Es decir, era una cosa totalmente brutal y vino a traer como consecuencia 160,000 muertos en el gobierno de Peña Nieto y 220,000 muertos con el gobierno de Calderón. Total 360,000 más o menos en números gruesos. Y todos los desaparecidos, 80,000 desaparecidos. Esto indica el país estaba sumido en una violencia brutal, pero los medios de comunicación no los presentaron. Hoy, gracias a que hubo la transformación del nuevo sistema de gobierno, por lo menos está sacando a la luz esto que estaba oculto. Es muy interesante todo lo que usted, como nos cuenta, empezó a darse cuenta, porque como usted ya había estudiado estas situaciones, usted puede ver que se están repitiendo patrones. Exacto. Al ver esto, usted empieza su investigación, pero cuénteme un poco más del proceso de creación del libro, cómo fue que de repente dijo, estoy viendo esto, lo voy a investigar y voy a empezar por aquí, y cómo se fue estructurando el libro hasta llegar a este producto final. ¿Cuál es ese proceso de...? Ahora comienzo a ver los mismos patrones sumados a otros, ¿no? Y esos sumados a otros eran los momentos en que el Estado culpaba de todas las violencias a la delincuencia organizada, cuando era el Estado el que hacía las violencias contra la delincuencia organizada y contra la sociedad civil y contra todo el que pudiera. Lo importante eran los fines que buscaban, que era ese control del manejo de la droga, del manejo de los flujos económicos y la compra y venta de armas, porque también eso fue otro elemento fundamental. La iniciativa Mérida se alimentó con 1.600 millones de dólares y esas 1.600 millones de dólares incluían aviones, helicópteros, bombas, pertrechos, camionetas, patrullas, tanques, todo lo que se pudo comprar, se compró. Y eso pues era la forma como ha trabajado el sistema capitalista y la seguridad nacional capitalista en México y en el continente, ¿no? Cómo generar situaciones de violencia internas que hagan primero que el gobierno tenga que pedirles el favor de que los apoyen, que le compren todas las armas posibles a los Estados Unidos. Otras tantas en México fueron metidas por contrabando a través de la operación Rápido y Furioso, que fue una operación que en los 10 años en que operó la iniciativa Mérida, pues entró más de 2 millones y pico de armas, dato que no se podrá nunca especificar porque eran metidas de contrabando por el ejército, por la Policía Federal y por los Estados Unidos y el Departamento de Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos. Ella fue la que organizó, esta agencia fue la que organizó la entrada de esas armas, dizque para darle seguimiento y ver a quiénes les llegaban. Después perdieron el rastro y nunca supieron a quiénes les llegaban. Claro. Pero como estaban marcadas,
sí sirvieron para matar a 2 miembros de la misma agencia de tabaco, alcohol, armas de fuego y explosivos en Estados Unidos. Y luego a un miembro de esa misma departamento en México llamado José Zapata, ¿no? Por San Luis Potosí, ¿no? Que también fue asesinado y se vio que el arma era de ahí. O sea, las mismas armas con que ellos utilizaban para dar disque seguimiento, esas mismas armas le llegaban a la delincuencia organizada y con ellas mataron, por lo menos en México, a 1 y en los Estados Unidos a 2 agentes de la mismo departamento. Todo esto, pues, también es un patrón, ¿no? ¿Cómo se da eso? ¿Por qué entraron tantas armas y por qué con esas mismas son las que van a matar a los mismos miembros del Departamento de Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos? Además, otro más era mostrar a través de medios de comunicación que se agarraba gente presa y se sacaba, violando todo el principio de inocencia, se sacaba en los periódicos y en la televisión como shows una cantidad de gente que decían, este es miembro de la Flor, el otro es miembro del cártel de tal, y se inventaban todos los nombres y todas las calificativos que se puedan dar. Después se vieron que habían sido montajes, que había sido una película que había que mostrar para decir que estaban haciendo el trabajo. Y cuando el libro salió, ¿no se enfrentó a algo así como críticas por parte de la sociedad en general? No he tenido todavía ese apunte porque como no estábamos en pandemia, el libro no ha sido presentado sino en algunas conferencias que he dado. Claro. Y ha dado buen resultado, ha sido un efecto muy bueno, ¿no? En las conferencias que he dado sobre el libro ha estado bastante bien, ¿no? En un momento sí, la dictaminadora, alguno de los dictaminadores le parecía que estaba yo hablando con demasiada crudeza. Y hasta quisieron que cambiara el nombre del libro inicialmente. Pero bueno, eso son opiniones de alguien y no pasa nada. Claro, lo importante es que al final salió el libro porque estaba justificado. Estaba visto por todos los rincones y está, pues, es serio y es la seriedad del dolor. Exacto. Es la seriedad de que uno puede dudar, pero el mundo nos lo están hoy mostrando como que fue ese mundo que en el libro se retrata. Justo con los temas que trata, pienso que terrorismo es una palabra que no debería venir del Estado. No debería venir. No debería venir. Y justamente la asociación del nombre de estos dos conceptos debería ser completamente de cada lado. Pero se unen y con toda la información que usted nos da, tiene sentido. ¿Cómo llega el nombre? ¿Cómo decide decir así? El nombre inicial era Estado Terrorista. Y un dictaminador decía, es que usted está sugiriendo que este gobierno o estos gobiernos han sido terroristas. Hay que cambiar el nombre. Después dije, bueno, ¿les parece duro? Vamos a ver si pongo terrorismo de Estado. Incluso me gustó más terrorismo de Estado que Estado terrorista, ¿no? Quizás Estado terrorista es más genérico, pero un terrorismo de Estado es más fácil de encontrar en cualquier ejemplo de esto. Y se hizo así. Quedó terrorismo de Estado, quedé más contento, ¿no? Y quedé más contento. Estado terrorista podía ser muy general, muy amplio, tan amplio que no centrara el concepto de acción terrorista, claro, ¿no? Por parte de un Estado. Y terrorismo de Estado fue el mejor. El mejor de los títulos que alcancé a percibir en ese momento. Excelente, doctor. Me gustaría preguntarle sobre los capítulos finales, sobre todo el Estado de Derecho y la justicia reparatoria. ¿Qué nos puede contar sobre eso? Mira, ese es quizás el momento en el que se pudo vincular lo que es la acción de hecho de un gobierno o de varios gobiernos y lo que deberían haber hecho
dentro de la legislación mexicana o la legislación internacional. ¿Cómo es posible que por un compromiso que se pone de acuerdo administrativamente la Secretaría de Relaciones Exteriores de México del gobierno de Calderón se pueda llevar adelante una iniciativa como la iniciativa Mérida, se pueda llevar la guerra a todo el país y no pasó por el Senado de la República? Cuando la ley de los tratados en México exige que un acuerdo de este tipo en materia de seguridad tiene que pasar por el Senado de la República. El artículo 133 constitucional exige que los acuerdos, compromisos, lo que firme el señor presidente con potencias extranjeras, debe ser avalado por el Congreso. Y en este caso se omitió completamente eso. Sin ningún derecho se llevó a la guerra al país, se destruyeron los sistemas de producción, los sistemas de flujos económicos, las organizaciones de carácter social en los estados de la República y en las ciudades. Se desestructuró todo el Estado en nombre de una decisión de hecho, no de derecho. Y por ello pasó lo que pasó. Porque todos, el ejército, la marina, las policías federales, las estatales, actuaron con plena discrecionalidad. Nadie estuvo apegado a derecho. Todos actuaron como se les dio la gana. Entonces, ¿cómo reparar la injusticia? Pues dándoles una pensión a todas las viudas, una pensión a los niños, becas para todos. Y de alguna forma indirecta, toda la Cuarta Transformación está haciendo eso ya a nivel de población general. No importa si tuvieron papá muerto, mamá muerta, casa incendiada, porque todo esto era parte de ese proceso, o lisiados que quedaron muertos en vida, están ahí como cosas porque ya no respiran, pero no se murieron, y son jóvenes, ¿no? Como los de Ayotzinapa, que hay uno o dos que tienen estos procesos. Ahí están todavía. Pues entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Servir como un protector y un generador para reparar esa injusticia. Eso es lo que importa. No pensemos qué es la justicia, no. Pensemos cómo reparar ya todas las injusticias que se han realizado, todas las muertes, los lisiados y los desaparecidos que se han provocado en este país. ¿Qué les diría a las personas que están en el proceso de leer su trabajo, de leer las obras de sus profesores y que quieren también empezar en el ámbito editorial y a escribir? Yo considero que el mejor camino es el conocimiento, que hemos estado en un lugar como la Universidad Nacional o cualquier otra universidad donde se permita pensar, donde se dé chance a ser distinto y que el aprender es vivir y vivir es conocer. Si nosotros estamos vivos, tenemos que estar aprendiendo cosas, tenemos que estar construyendo pensamiento al día de lo que está pasando en el mundo, no perdidos completamente como si en el mundo no pasara nada. Tenemos que meternos, inmiscuirnos en lo que está pasando aquí en México, en más allá, en el norte, en el sur, en Europa, en Ucrania, en donde sea. Estar informado, porque eso indica que estamos vivos, porque estamos continuamente retroalimentando nuestra capacidad de conocer. Si eso se logra, es maravilloso, porque eso te permite escribir, eso te permite reflexionar y construir pensamiento nuevo. Muchas gracias por acompañarnos en esta enriquecedora conversación en la terraza con el doctor Augusto Sánchez Sandoval. Recuerden que pueden encontrar su libro Terrorismo de Estado en la librería. Y también pueden seguirnos en redes como Facebook e Instagram como Librería FESACatlán. No olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan más de nuestras conversaciones en la terraza. Soy Salvador Fierros. Hasta luego.